Pasa mi gente de YouTube, ¿cómo estamos? Hoy aquí 4 de enero 2025 vamos a grabar un tema completamente desde la batería. El click son 200 BPM, he estado probando groups que me han salido y bueno, me he quedado con los que así pues más o menos me gustan, los he juntado y más adelante le pondré los riffs de guitarra, le pondré los riffs de bajo y ya está, lo subiré a las plataformas digitales. Entonces ese es el cometido, voy a grabar el tema que ya lo tengo más o menos pues estructurado. Dura entre 1 y 2 minutos, muy corto la verdad, y nada, ahí está, o sea, lo grabaré en la playthrough y más adelante pasaré a explicarte cómo es que ha salido esta idea y cómo es que, bueno, lo he producido básicamente. Así que nada, te veo ahora y a darle caña. ¡Venga! Bueno, mi gente, ya acabo de grabar la canción. Me ha costado un poco, la verdad. Estaba pensando, estaba probando aún cosas durante la grabación. Pero bueno, ya lo tengo. Voy a probar lo que sea. O sea, no existen cosas perfectas. Lo perfecto no existe. Lo que existe es tomar acción y darle caña y ya está. Y punto, se acabó. Así que bueno, ya teniendo las tomas aquí, como lo pueden ver. Ahí tengo las tomas, ya está todo grabado. Voy a ir luego a casa en estos días y voy a grabar la guitarra con las ideas que ya tenía en mente hace unos días. Y luego añadiré el bajo y ya está. O sea, easy, fertig, se acabó y nada. A disfrutar del temazo, mi gente. Venga. Yeah. Gente, estamos aquí con la grabación del experimento haciendo un tema desde la batería. Y bueno, ya hemos abierto el Reaper. Vamos a utilizar el plugin del Conchira. A ver si aparece. Está aquí. Y nada, lo que voy a hacer va a ser ir por partes. Vamos a enfocarnos primero en esta parte de aquí, luego en esta parte de aquí y luego en esta otra parte de aquí. Ya que hay una parte con distorsión, luego hay otra parte limpia y luego hay otra parte con distorsión que es el final. Así que nada, nos vemos ahora. Yeah. Bueno, mi gente, aquí el plan es el siguiente. Como ahora mismo tengo ideas sueltas en la cabeza, pero no sé por dónde empezar y no sé cómo cuadrar todos los riffs en drop B en la guitarra, me he mirado unas cuantas ideas de este tío. Voy a dar la vuelta a la cámara. De este parcero, de este tío. Drop B Heavy Guitar Riffs. Yeah. Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser coger esas ideas de temas míticos de metalcore de la época y vamos a plasmarlos, como plasmar parte de las ideas o algo mixto, no sé, lo que salga durante la grabación de este tema que se llama 200 BPM a partir de la batería, una creación completamente hecha desde la batería, nada que ver cuando creas una canción desde la guitarra. Venga, vamos a darle caña. Yeah. Bueno, ahora vamos con la primera parte de la canción o del tema, porque canción es cuando hay un cantante, canción. Yo ya tengo más o menos una idea en la cabeza de lo que he ido probando anteriormente, pero a ver si dejo zanjado la parte siguiente al principio. Trun, trun, porque trun, 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 y luego el otro trun, 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 trun. ¿Cómo podría meter eso con la guitarra, tío? Fuck. Fuck. Okay. Bueno, por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Like it, me gusta. No sé qué hacer.
La repito, la guardo. I don't know. Bueno, mi gente, por fin tengo ya el riff de guitarra de la intro. Voy a tocarlo. Bueno, mi gente, ahora voy a contarte cómo fue que yo produje la canción, ¿vale? Empecé realmente por la batería porque hace tiempo tuve la idea cuando tocaba entre bandas en Tenerife de cómo sería si podía empezar una canción desde la batería. Entonces, bueno, desde ahí me surgió la idea y fue ahí cuando dije, pues bueno, vamos a hacerlo. Ahora es el momento porque mis skills de guitarra, de hecho, ahora son un poco mejor que las de antes. Cabe destacar que yo soy baterista. Esa fue la idea, yo quería empezar un tema desde la batería y quería que fuera corto. Una vez hecho esto, luego pasé a la parte de grabarlo en sí. Grabación de baterías, grabación de guitarras y grabación de bajo. Y luego la postproducción, que es mezcla y mastering. Después de ello pasé a la parte de lanzamiento y demás, pero voy a empezar primero a la parte de grabación. En la parte de grabación empecé con las baterías. Recuerdo que mientras grababa las baterías tenía una serie de problemas de los cuales no había pensado anteriormente, que era, tenía solamente el click de referencia, que eran 200 BPM, que era, y no tenía ni siquiera una guitarra de referencia, lo cual me obligó a grabar una serie de líneas con la guitarra y luego ponérmelas como referencia para escuchar, pero realmente todo lo que ven que yo estoy tocando ahí es freestyle. Es completamente freestyle. Entonces, bueno, ese es el tema, mi gente. Yo dije, bueno, vamos a hacer un tema de la batería. No sé muy bien por dónde empezar, no sé muy bien cómo manejarlo, pero al final empezaron a surgir ideas. Tuve una serie de inconvenientes porque a medida que tú quieres ir mejorando las ideas e ir poniendo cosas o ir quitando cosas, pues te va cogiendo un poco más de tiempo, ¿no? Y al principio empecé con esta idea en enero y estamos ahora en agosto de 2025, entonces como me ha tardado todo eso también hacer el tema. Y bueno, cuando empecé con la grabación de la batería tenía que pulir una serie de cosas también durante las sesiones de ensayo, mejorar mi técnica, etcétera, etcétera, sesiones de grabación, la calidad del audio o ajustar mejor la batería. De hecho pueden ver cómo ajusto el bombo, estoy ahí tocando y tengo que ajustar la batería. Y lo más curioso de todo esto es que me he puesto el reto de hace poco y en esa grabación lo ven que hice todo ese tema de una sola toma. Yes, hice todo de una sola toma y la verdad es que me salió mejor de lo que esperaba. No, o sea, fue completamente wow, pero al final sí, o sea, salió de una sola toma de principio a fin. Y como les digo, o sea, todo lo que están viendo y escuchando lo que yo toco con la batería, realmente estoy guiándome sobre todo por el metrónomo y con cortas referencias que en su momento chapurré con la guitarra, básicamente. Lo que son ideas y creación de la guitarra lo pueden ver luego más adelante cuando estoy pues tocando la guitarra, ¿no? Ahí lo pueden ver, los ejemplos. Nada, o sea, al final, o sea, fue un poco una experiencia como que dije, wow, o sea, crazy, me salió. Me salió y bueno, o sea, realmente también me atreví porque dije, vamos a hacer una producción completamente desde cero, que empiece desde la batería y vamos a llevarla hasta el último proceso, que es el proceso de lanzamiento. Obviamente esta canción más adelante probablemente la saque en las plataformas de escucha. Le daré una última revisada en el proyecto de audio y ya está. Entonces, bueno, una vez que ya tenía terminadas las baterías, pasé a la grabación de las guitarras. Me lié un poco porque también esto me llevó bastante tiempo entre que estuve entre viajes,
estuve entre el trabajo, grabaciones con otras cosas también muy importantes que ya verán muy pronto. Entonces bueno, entre todo este tipo de cosas me cogí un poco entre medio, pero al final pude conseguir hacer una estructura decente con la guitarra para este tema. En cuanto a la afinación de la guitarra, si lo pueden ver, yo también lo comento en el vídeo, uso la afinación B. Y bueno, como les digo, o sea, también es cierto que mientras probaba ideas con la guitarra, o sea, sinceramente a veces no tenía ni idea de qué es lo que estaba haciendo, pero sabía qué es lo que quería y sabía qué es lo que mi mente quería reproducir. En cuanto al solo de guitarra, si pueden ver también, o sea, no quería hacer algo muy complejo porque dije, wow, o sea, he hecho algunos solos de guitarra para otras cosas que tengo en camino, pero al final no quería hacer algo muy enrevesado y quería que sea algo como que acompañe esa parte super heavy de ese break. Y al final pues hice un poco ese solo así medio un poco oscuro, bastante punteo, melodía, ¿no? Y bueno, ya lo pueden ver. Y nada, al final es, o sea, me quedé bastante satisfecho con el resultado. El bajo lo grabé, lo que pasa que al fin del bajo lo perdí, o sea, Google me jugó una mala pasada al borrar archivos de mi móvil y al final pues, o sea, cosas que pasan. Grabación de batería, grabación de guitarra, bajo y demás y afinación y todo eso ya estaba listo, o sea, una vez que todo eso ya estaba listo dije, bien, ahora pasamos a la parte de producir la canción, mezclarla y masterizarla. Como siempre, yo uso el DAW Reaper de audio, para mí es el mejor, sinceramente. Puedes hacer todo lo que quieras en ese DAW. Y bueno, a partir de ahí empecé pues con la batería, mezclar la batería, como pueden ver, luego la guitarra, etcétera, ¿no? En cuanto a guitarra, grabé primero dos tracks, uno de izquierda, otro de derecha, luego uno en mono y luego el bajo. Sí es cierto que grabé solo uno en mono, pero en la parte del solo de guitarra grabé dos líneas y ya está. Luego puse efectos y en cuanto a mezcla de la batería no usé ningún plugin, trigger, samplers de estos que se usan o están muy de moda en este tipo de género. Quizás si la batería no tiene todo el punch que tienen estas canciones actuales, como muchas personas estamos acostumbrados a escuchar estos géneros de metalcore, en mi caso no, en mi caso dije voy a coger el challenge completo, el desafío completo y voy a hacer que esto suene con el mayor punch, pero de lo más natural posible y que se escuche el sonido que yo quiero. Entonces bueno, mi gente, decidí hacerlo así y sé que hay cosas que se pueden mejorar, pero realmente, o sea, podemos intentar que sea perfecto, pero nunca va a ser perfecto. Podemos acercarnos a lo perfecto, pero a veces caemos un poco en esa bola y al final nunca terminamos de hacer las cosas porque creemos que nunca está perfecto. No quería caer un poco en esa rueda de está perfecto, no lo saco, no está perfecto, aún le falta un poco más para sacarlo. Quería producirlo, sacarlo y ya está, es decir, lo he hecho y punto. Entonces bueno, al final lo hice y nada, ¿qué les puedo decir, mi gente? Ya está fuera. Ya está fuera y nada, o sea, está fuera para que lo puedan disfrutar. El tema es cierto que yo creo que es un comienzo para todo lo que se viene, pero habrá que esperar. Luego, una vez que terminé con la producción musical, pasé a la parte de lo que es un poco la imagen y un poco de logo, cómo puedes enfocar eso, pues no, si lo vas a publicar en las plataformas digitales de escucha o en YouTube, etcétera. Entonces, bueno, en cuanto al vídeo, simple, una playthrough tocando la canción, que fue lo que grabé mientras, o sea, la toma que ven ahí con la batería es la toma real de la canción como yo lo estoy tocando en sí, o sea, a veces en otras playthroughs, aparte de haberla grabado en estudio, cogen otro día y graban otro día el video playthrough o vídeo demostración de esa canción o de ese tema. En este caso no, yo lo grabé todo ahí con el móvil y lo pueden ver, o sea, está de principio a fin, de una sola toma como lo hice. Y luego el tema de la guitarra, de cierto que sí, eso sí, ya hice un poco una playthrough un poco más fake. Bueno, me puse aquí, la toqué con la referencia, ¿no? Aquí escuchándola en la canción, los monitores. Y el bajo es cierto que no quise hacer porque, bueno, al final dije, no soy bajista. Pero quizá lo haga para otros temas que vienen en un futuro, no lo sé. Y luego en la parte de la imagen, es cierto que a última hora se me ocurrió hacer este tema de colocarle un logo, buscar alguna imagen, ¿no? Y darle un poco más de vida a este tema. Al final decidí hacer una imagen como esta, la época del deathcore, ¿no? Que a mí siempre me molaron cuando empecé con todo este mundillo. Y me acordé de lo que tiene Bring Me Horizon, así que entré a ChatGPT, le pregunté acerca de unos prompts que me hicieran similar a los logos que tiene Bring Me, como pueden ver, y a partir de ahí empecé a crear unos prompts para dárselo a Ideogram. He de recordar que yo todas estas herramientas, ChatGPT, Ideogram, yo las pago mensualmente. Después de haber obtenido los prompts, pasé a Ideogram, empecé a generar las imágenes que más o menos pues yo quería o tenía. Al final me quedé con unas cuantas, como pueden ver, empecé a dar un poco más de vueltas, la cabra, ¿no? Y la estrella de 5 puntas, y al final pues eso, para animar un poco la imagen, como pueden ver al final del vídeo, usé Runway, que es una herramienta también de inteligencia artificial, y dije, bueno, ahora como está todo muy en plan con el punch de la IA, ¿por qué no sacarle partido? Entonces, pues, dije, voy a usar el Runway, ¿no? Le pregunté también esto a ChatGPT, me dio esta herramienta,
puse ahí la imagen, lo generé gratuitamente y ya está. O sea, eso fue todo lo que conllevó. Es cierto que desde enero hasta ahora ha llovido, literal, aquí en Berlín ha llovido. Pero bueno, mi gente, ¿qué les puedo decir? O sea, yo me lo he pasado muy bien. El proceso ha estado de puta madre, la verdad. Si quieres que más adelante me meta con la producción, cómo es de lleno a la hora de la mezcla, el mastering, crear una imagen para lanzamientos musicales, cómo distribuir todo esto en las plataformas digitales, etcétera, déjalo en los comentarios, déjamelo saber. Espero que te haya gustado. Disfruta del tema, compártelo con tus colegas y ya sabes, hacer mucho ruido y a romper con los drums, chaval. Venga, nos vemos pronto y a reventarlo con 200 BPM. ¡Chía! Venga.